Buenas noches, el Señor les bendiga. La enseñanza de hoy la encontramos en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. Dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias al Señor por su palabra. La enseñanza tiene por título: Nada puede separarnos de Dios. Nada puede separarnos de Dios. El apóstol Pablo fue quien escribió esta carta y dice de una manera tan cierta, veraz y con tanta convicción que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y empieza a mostrar una serie de situaciones y dice: no pueden separarlos del amor de Cristo Jesús. Y es como si cuando le estuviera escribiendo, estuviese imaginando a los creyentes preguntando: ¿y el hambre puede separarnos? ¿Y la muerte puede separarnos? ¿Y la persecución? Y entonces él dice: nada, nada puede separarnos, ninguna otra cosa puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo padeció mucho por causa del Señor Jesús. Él mismo habla en la segunda carta a los Corintios de todos los padecimientos que tuvo en peligro de muerte. En una ocasión les tocó hacerlos descender metido en un canasto porque lo estaban buscando para matarlo, y que fue azotado 5 veces por los judíos. Dice 40 veces, 40 azotes menos uno. Fue azotado también en Filipos, cuando una muchacha que practicaba la adivinación decía que estaba atrás de ellos diciendo que era siervo del Dios Altísimo, y el apóstol la libertó. Y como esto produjo que los que la tenían esclavizada no percibieran más las ganancias producto de la adivinación, apresaron a Pablo de tal manera que lo llevaron ante los jueces, le dieron azotes y lo encerraron en un calabozo muy bien custodiado. Pero la palabra también nos dice que Pablo cantaba alabanzas en ese lugar. Y Dios lo liberó, y no solamente lo liberó, sino que permitió que se convirtiera el carcelero y su familia. También habla de que la palabra de que estuvo en peligro, que fue lanzado a los leones y que Dios cerró la boca de esos leones, que padeció hambre, desnudez, frío, que fue vituperado. Los sufrimientos del apóstol Pablo por ocasión de la palabra fueron muchos, pero aún así él habla con tanta convicción de que nada puede separarnos del amor de Dios. Y en ocasiones nosotros como creyentes pasamos por situaciones no tan extremas como pasó el apóstol, y entonces viene el temor o viene la duda de que ¿por qué pasamos esto si Dios verdaderamente nos ama?
o por qué el Señor permite que atravesemos tantas cosas, tantas situaciones. Hermanos, y así como el soldado es preparado para un combate, para una guerra, ¿verdad? Es entrenado, tiene entrenamientos físicos, muchos de ellos es vencer ciertos obstáculos, manejar armas, aprender aspectos de inteligencia, de cómo actúa el enemigo y cómo no. Así el Señor Jesús, muchas veces a través de esos padecimientos que nosotros atravesamos o esas pruebas que nos resultan tan duras, nos entrena y también nos fortalece, porque sabemos que tenemos un enemigo que no duerme, un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y es necesario que nosotros seamos fortalecidos. Pero también es cierto que nosotros en la comodidad, en el confort, no somos fortalecidos. El creyente no es fortalecido en el confort y en la comodidad. Antes en vez de en la gratitud agarrarnos más de Dios porque Él es bueno, nosotros solemos como ir menguando. Y por eso es necesario que nosotros atravesamos diferentes pruebas. En Marcos 6, 45, dice que anterior a esto, el Señor le había dado de comer a 5,000 personas, sin incluir mujeres y niños. Había hecho la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces ordenó a los discípulos que fueran a Genezaret, al otro lado de la orilla, mientras él despedía a la multitud. Los discípulos subieron a su barca y fueron, y cuando estaban en medio del mar, dice que ya era la cuarta vigilia y se calcula que aproximadamente habían pasado 7 horas. Remaban mucho porque el viento les era contrario. Y remaban y remaban y remaban. Y la historia nos dice que el Señor Jesús siempre estuvo atento a lo que ellos estaban pasando. Siempre tuvo los ojos puestos en ellos. Y si tuvo los ojos puestos en ellos, ¿por qué cuando se presentó que el viento les era contrario, inmediatamente no fue hacia ellos y permitió que remaran hasta el momento que se cansaban? Y era precisamente por eso, hermanos, para Dios mostrarles la necesidad que tienen, para mostrar que nosotros en cualquier situación necesitamos de Dios porque somos ovejas, somos indefensas, incapaces, somos torpes, necesitamos del pastor. Y después de todo ese tiempo, aproximadamente 7 horas desde que ellos se adentraron en el mar, el viento les fue contrario, estuvieron remando y se cansaron y sus fuerzas desfallecían, vieron cómo el Señor Jesús venía y tuvieron miedo, pero Él les dijo que no temieran y calmó los vientos. Cómo el Señor Jesús en su amor permitió todas esas cosas. En Getsemaní también vemos cómo el Señor Jesús pidió a Pedro, Juan y Jacobo que oraran y que vigilaran el tiempo que Él también lo estaba haciendo. Pero cuando regresa, los ve dormidos. Y es que antes de ese momento, ellos habían participado de la cena. El Señor Jesús les había confesado que pronto iba a partir, que iba a morir y que también iba a ser entregado por causa de uno de ellos. Y ellos empezaban a preguntarse: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo?
Entonces manejaban cierta tensión. Cuando estaban en esa situación, el Señor les dice que oren para que estén vigilantes y no caigan en tentación, porque sabía que el tiempo que venía era malo, era duro, era una situación demasiado compleja y dolorosa. Pero sin embargo ellos estaban dormidos. Aquí el Señor Jesús les estaba enseñando a manejar las tensiones y las situaciones a través de la oración. Y en la Biblia miramos cómo el pueblo de Israel también, Dios era poderoso para introducirlos en una semana en la tierra donde fluía leche y miel, pero permitió que anduvieran en el desierto para que aprendieran, para que fueran limpiados a través de todo esto. La iglesia de hoy, nosotros como iglesia, hemos sido removidos, hemos sido sacudidos ante toda esta situación. Teníamos el confort de que nadie nos impedía ir a culto, pero algunas veces no asistían, pudiendo hacerlo. De leer, de escudriñar la palabra, de aprender. Y en nuestras ocupaciones diarias no le dábamos la importancia que la palabra tiene como tal. Y tal vez para muchos se había descuidado, se había abandonado el altar, que no debemos esperar que sea la congregación, que sea el pastor, solamente el que nos alimente, sino de nosotros también es escudriñar, leer, orar y vigilar, sin que tuvieran ellos que estar pendientes si estábamos ayunando, si no estábamos ayunando. La oración de antes, hermanos, comparada con la oración que ustedes están haciendo ahora, con la oración que yo estoy haciendo ahora, seguramente vamos a hallarle mucha diferencia. Las iglesias que predicaban la prosperidad, ven, pacta con Dios y serás sano. Ven, pacta con Dios y la casa que quieres se te va a dar. No pidas una casita, pide una casota, porque Dios no es Dios de cosas pequeñas, sino de cosas grandes. Pide un carro, pide la empresa que soñaste. Tratando de vender la idea a las personas neófitas de que Dios es un Dios que se encarga de hacer cumplir nuestros sueños, como si Dios fuera siervo de nosotros, encargado de cumplir lo que deseamos, o fuera un genio de una lámpara al que frotamos a través de la oración, a través del pacto, y Él cumpliera las cosas. Y aunque gracias al Señor que nosotros se nos ha sido predicada la palabra y nuestra iglesia ha guardado mucho la sana doctrina y estamos bien cimentados en la palabra, y podremos decir que muchas veces también lo que pedíamos o lo que buscábamos no era conforme al reino de los cielos y su justicia, sino que algunas veces pedíamos para alimentar vanidades o, o, o bienes materiales o aspectos que hoy están y mañana no estarían. Nuestra oración, la oración de hoy ha sido cambiada, y a través de esto Dios ha limpiado nuestra mirada, Dios ha limpiado nuestros ojos espirituales y nos está diciendo: poned la mira en mí, no en lo terrenal. Esto ha cambiado de una manera tan trascendente nuestras expectativas, la seguridad que teníamos
en un trabajo, en, en dinero, en bienes, en la salud. Todo ha cambiado, todo ha sido removido. Y nuestra oración también ha cambiado. Y nuestra relación con Dios también ha cambiado. Y Dios permite todas esas pruebas para fortalecernos, para capacitarnos, para pelear la buena batalla de la fe. Y debemos entender que esto es un momento de bendición. Un pastor escribió en un libro una situación de un hijo que de un momento a otro le diagnosticaron un tumor cerebral. Y el pastor comenta que fue el momento más terrible en su humanidad como hombre. El momento más terrible. Dice él, pero fue el momento en que la gracia de Dios se manifestó de una manera tan indescriptible sobre él, sobre la vida de su hijo, sobre la vida de su familia. Dice él que se entregó a la oración, al ayuno, y todo ese sufrimiento por causa del padecimiento de su hijo, lo descargaba doblando sus rodillas y orando al Señor. Todo ese padecimiento. Y a nosotros no nos gusta padecer, a nosotros no nos gusta sufrir, pero Dios sabe cuál es nuestra verdadera necesidad. También sabe que a veces no pedimos como deberíamos hacerlo. Y es por eso que permite toda esta situación. Y debemos darle gracias por todo esto. Gracias porque en este momento tal vez nosotros no tengamos la posibilidad de comer a nuestro antojo, a nuestro gusto, pero darle gracias a Dios por el plato que nos presenta en este día. Gracias porque quedamos completamente dependiendo de nuestro Señor en esta circunstancia. Gracias porque Él está ministrando nuestra vida y está ayudándonos a desechar todo aquello que no es agradable. Gracias porque su palabra se está cumpliendo. Y todas estas situaciones nos están mostrando que la venida del Señor está cerca y que debemos estar apercibidos. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Pablo, entonces miramos cómo Pablo y los demás apóstoles fueron entrenados, capacitados y fortalecidos a través de las pruebas, a través de las persecuciones, a través de la escasez, a través del hambre. El mismo Dios que sirvió a Pablo, que sirvió Pablo, el mismo Dios de Pedro, el mismo Dios de Jacob, que pudo descansar recostando su cabeza en una piedra. El mismo Dios que pidió como prueba a Abraham que sacrificara a su hijo, al hijo de su alegría, a Isaac. Ese mismo Dios es el nuestro. Y ellos pasaron difíciles momentos, pero con la fe y la esperanza en el Señor Jesús. Nosotros también en estos momentos no podemos abandonar nuestra fe. Es el momento de tomarla, de revestirnos de ella y de creer que cualquier situación por la que estemos pasando,
no nos puede separar, no nos va a alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede alejarnos, nada puede alejarnos. David hablaba en muchos de los salmos, decía todo el tiempo de angustia que pasaba, de tristeza, de persecución, todas las guerras. Pero su esperanza estaba en Dios. Descansaba en el Señor, se desahogaba en el Señor. Pablo, sabemos que manifestó que para él el vivir es Cristo y el morir le es ganancia. En los momentos difíciles Dios manifiesta la gracia, que su gracia es suficiente y nos fortalece en el momento. Algunas veces no sabemos cómo vamos a salir de las situaciones que se nos presentan, pero justo cuando estamos viviendo esta situación, cuando Dios permite que vivamos esa situación, viene el Señor con su gracia especial y nos conforta y nos da fuerza para seguir adelante. Dentro de el listado que Pablo hace, dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? La tribulación, los problemas, las preocupaciones que tengamos no nos pueden separar del amor de Cristo. La angustia no nos puede separar del amor de Cristo. La persecución, el hambre, la desnudez o el peligro o espada no nos puede separar. Si estamos padeciendo cualquiera de estas situaciones, tengamos presente que el amor de Cristo está ahí. El amor de Cristo está ahí. Siempre está vigilándonos como estuvo vigilando, atento a lo que estaban viviendo los discípulos en medio del mar, en la noche. En la enseñanza que nos permite en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 50. Siempre estuvo pendiente todo ese tiempo. 7 horas estuvieron los discípulos luchando en la embarcación. Y Él estuvo ahí. Y en el momento oportuno se presenta y los libra de esta situación y permite que descansen en Él. Luego, dice en el versículo 38, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, si hay algo que el hombre teme, es a la muerte, ¿verdad? Pero dice: no, esto no te va a separar del amor de Cristo. Crisóstomo, un obispo que se enfrentó a la Iglesia Católica y al imperio de su época, cuando el emperador le dijo que lo iba a matar, lo amenazó que lo iba a matar, él le dijo: entonces tengo que darle gracias, porque me va a apresurar mi presencia delante del Salvador. O sea, tanta certeza tenía de que la muerte para él era un momento no de sufrimiento, sino que iba a apresurar su presencia delante del Señor Jesús. También dice: ni la vida. Y es que para algunas personas resulta más atemorizante la vida que la misma muerte. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 4 en adelante, Eliseo está huyendo porque Jezabel lo ha amenazado con matarlo. Y en medio de su tristeza y su depresión, le dice al Señor que le quite la vida, que él no es mejor que sus padres, que le quite la vida. Pero
La palabra nos dice que ni la vida puede separarnos, ni lo que estemos padeciendo, ni lo que nos toque enfrentarnos en la vida puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Luego dice que tampoco el reino espiritual puede separarnos del amor. Dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades. A Pedro, Satanás lo había pedido para zarandearlo. Pero el Señor Jesús ya había orado y había rogado al Padre para que su fe no faltara. El Señor Jesús está orando por nosotros. Está intercediendo por nosotros al Padre para que nuestra fe no falte en estos momentos. Debemos tener confianza. Muchas veces nos preguntamos si alguien nos ama, si esta persona nos ama o si esta otra persona nos ama. Y si nos ama, ¿por qué hace cosas o por qué nos han ofendido, por qué nos han lastimado? Pero tenemos un Señor y Salvador que no nos lastima, que nos ama y que su amor es verdadero, es fiel y ha sido demostrado en nuestra vida de muchas maneras. Una de ellas es regalarnos por gracia la salvación. El tercer aspecto es la dimensión del tiempo, ¿verdad? Ni lo presente. Lo que estamos viviendo ahora no nos separa del amor de Dios. Lo que estamos viviendo ahora, aún Dios nos ha mostrado que en nuestros padecimientos y en nuestros sufrimientos el amor de Dios se manifiesta tanto en nuestras vidas. Vemos tanta misericordia a través de las personas que nos rodean que solo es explicable a través de que Dios está obrando y está tocando los corazones para bendecirnos. Y no ha escatimado en mover aún a personas no creyentes para bendecirnos a nosotros. Y lo ha seguido haciendo. El cuarto aspecto es la dimensión del espacio. Las distancias no pueden separarnos del amor de Dios. No pueden separarnos del amor de Dios. Debemos tener certeza que cualquier cosa que estemos pasando, cualquiera sea la situación, el sufrimiento, el padecimiento, la necesidad, el amor de Dios está con nosotros. Y la gracia de Dios es suficiente para fortalecernos y ayudarnos a que nosotros sigamos adelante. Y cada prueba nos va a ir fortaleciendo y capacitando para que podamos resistir y hacer frente a los dardos que el maligno lanza en nuestra contra. Amados, si Pablo, que padeció más que nosotros, nos dice de una manera tan desmenuzada, explica en cada aspecto que nada de esto nos va a separar. Debemos tener esa certeza, esta confianza. No los separó a ellos. Pedro, el Señor Jesús le había advertido que le iba a negar. Y Pedro dijo que nada, que tal cosa no iba a ocurrir. Que aún hasta la muerte era capaz de ir por causa del Señor Jesús. Y después le negó. Y cuando le negó lloró amargamente. Y estuvo muy triste, muy afligido por esta situación. Pero el Señor muy amorosamente, después de haber resucitado, se presenta a él para sanar esa situación en la que él estaba de sufrimiento porque le había fallado al Señor Jesús, le había fallado a su maestro, a quien amaba. Y le pregunta si lo ama y le pregunta 3 veces. En las 3 ocasiones Pedro dice, sí, Señor, te amo.
Señor, sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor de esta manera restaura a Pedro. Él está dispuesto a restaurar nuestras vidas. Y Él es el Dios que nos ama. Y no podemos dudar de su amor, ni tampoco de que su ayuda llegará en el momento oportuno. Y que en la dificultad, en el momento de enfermedad, en el lecho de muerte, en la escasez, en el hambre, en la persecución, la gracia de Dios es suficiente en nuestras vidas. Es suficiente, debemos creer, debemos estar agradecidos porque el amor de Dios nos cubre, nos protege, es manifiesto por todo lo que ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. El Señor les bendiga.